la química es el estudio de la materia y de los cambios que experimenta. Ahorita vamos a definir qué es materia. Bueno, copien. Bueno, entonces, la química, pues sí, su origen muchos se lo atribuyen a la alquimia, a los famosos alquimistas. Pero ¿quiénes eran los alquimistas o qué era la alquimia? Bueno, muchos dicen que es por aquellos que buscaban la piedra que convertía las cosas en oro, es decir, la piedra filosofal. Pero, en realidad, a alguien le llamaba alquimista si tenía conocimiento sobre el manejo del vidrio. Es decir, alguien que pudiera manejar el vidrio era un alquimista. Si se entiende, era una persona así que se dedicaba a trabajar el vidrio. Si tenía los conocimientos de manejo del vidrio y de algunas sustancias, era un alquimista. Entonces, no siempre se relacionaba con cosas cabalísticas, como muchos afirman. Entonces, ahí es donde viene el estudio de la química, viene de la alquimia, que era, como dije, el estudio de las transformaciones del vidrio y bueno, y de cómo se maneja. Y sí, de varias sustancias. Bueno, entonces, ahora vamos a poner conceptos importantes. ¿Qué es materia? Materia es aquello que constituye cualquier cosa en el universo. Es decir, constituye es que está formado de eso, la materia, cualquier cosa en el universo tiene materia, está formado por materia. Sé que todos los objetos son hechos de distintos elementos, de distintas cosas, pero en general a todo se le llama materia. Hagan de cuenta que la materia son las partículas. Vamos a ver más adelante el modelo atómico. De qué está constituido todos los elementos. Vamos a ver. O bueno, si ya lo oyeron, de qué está constituida la materia. De electrones, protones y neutrones. Entonces después vamos a ver. A ver, copien. Bueno, ahora vamos a definir qué es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o un objeto en el universo. Sí, el volumen se puede medir en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en litros, etcétera. Bueno, luego vamos a ver qué es masa. Estos conceptos son casi pregunta de examen. ¿Qué es masa? ¿Qué es volumen? Masa es la cantidad de materia
que tiene un cuerpo o un objeto. Empezamos a ver qué es la masa en física y que en el sistema internacional se mide en kilogramos. Bueno, ahora vamos a ver qué es la densidad. Densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Es decir, bueno, sí es una relación entre su masa y volumen, pero ¿cómo es esa relación? Es la cantidad de masa que cabe en un volumen dado. Ahorita con un dibujo lo voy a explicar. A ver, copien. Bueno, hagan de cuenta que este recipiente representa un metro cúbico. Ahí está. Es decir, cada recipiente, hagan de cuenta que representa un metro cúbico. Ahí está. Entonces, supongan que a este primer recipiente lo lleno con agua. Con agua hasta el tope. Sí, hasta el tope. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar... bueno. Si hagan de cuenta que es agua. Entonces, si lo llevamos a una báscula, nos va a decir que esto contiene exactamente 1000 kilogramos. Es decir, esa es la densidad, la cantidad de masa que cabe en un volumen dado. En este caso el volumen es un metro cúbico. Y le cabe exactamente 1000 kilogramos de agua. Por eso la densidad del agua generalmente la representan con la letra P. Bueno, es la letra Rho. Nada más que lo que hacen es ponerle una línea acá, una línea caligráfica. Es la letra griega llamada Rho. ¿Es esta letra? Bueno, a ver. ¿Cuál es la letra Rho? Nada más que en el otro programa no me deja. Sí, exacto, es una P, miren, un poco chueca. Esa es la que está ahí. Es esta. Bueno, entonces la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que caben 1000 kilogramos. Ay, no. Que caben 1000 kilogramos en un metro cúbico. Eso significa la densidad. Ahora, por ejemplo, para que se entienda mejor, si es que todavía no se entiende. Hagan de cuenta que este objeto, a este de acá, este recipiente lo lleno con mercurio. Mercurio es una sustancia, sí, tóxica, es muy pesada, se dice, y es grisácea. Es líquida igual, pero es así como turbio, es gris. Ahora hagan de cuenta que el mercurio lo lleno hasta el tope, lleno de mercurio este recipiente. Si lo llevo a una báscula,
¿Cuánto? Me va a decir que estos son 13.600 kilogramos. Así, de esta manera. Es decir, noten que es el mismo recipiente, es el mismo volumen, 1 metro cúbico, es el mismo contenedor. Pero a ambos le caben distinta cantidad de sustancia. Es decir, o distinta masa, más bien, perdón. Distinta masa de sustancia. A este le caben exactamente 1.000 kilogramos y a este 13.600 kilogramos. Entonces eso es la densidad, cómo la sustancia ocupa un volumen o qué tanto de esa sustancia cabe en un volumen. En el caso del agua caben 1.000 en 1 metro cúbico y en el caso del mercurio caben mucho más, caben 13.600 kilogramos. Y es por eso que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos. Ahí está. De esta manera. Bueno, vayan copiando estos dos ejemplos. No. Ahí está, así de esa manera. A ver, copien. Bueno, entonces, propiedades extensivas de la materia. Son aquellas que dependen de la cantidad de masa. A ver, ejemplo. Ejemplo tenemos el volumen. ¿Por qué el volumen depende de la masa? Porque a mayor volumen, ¿qué vamos a tener? Mayor masa. Y al revés, a mayor masa, pues vamos a tener mayor volumen, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, si tomamos más kilogramos de tomate en una tienda, ¿qué vamos a tener? Pues más volumen, ¿no? Va a ocupar un espacio mucho mayor. Entonces, eso es una propiedad extensiva, que si aumenta, eso es una propiedad extensiva, que si aumenta la masa, aumenta la otra cantidad. En este caso el volumen es un ejemplo, porque si aumenta la masa, aumenta, ¿qué? El volumen. A ver, otro ejemplo. La fuerza. ¿Por qué la fuerza es una cantidad extensiva? Porque si aumenta la masa del objeto, ¿qué aumenta? Su fuerza. Recuerden, ¿cuál era la vimos en física? O si vieron, no, apenas subí la lección. La fuerza, ¿cuál es su fórmula? Masa por aceleración. Pues si aumenta la masa, ¿qué va a aumentar? La fuerza, ¿no? La fuerza con la que golpea un objeto. Entonces, por eso. ¿Qué otra cantidad? La presión. Pues sí, si aumenta la masa de un objeto, pues aumenta su presión que ejerce sobre el suelo. ¿Sí es claro? Entonces todos estos son ejemplos de propiedades extensivas. Porque si aumenta la masa, aumenta cada cantidad. O si disminuye la masa, pues disminuye cada cantidad también. En viceversa. Bueno, entonces ahora vamos a ver propiedades intensivas. Bueno, si ya copiaron esto. Vamos a ver propiedades intensivas de la materia. ¿Qué son estas? Son aquellas que no, o lo ponemos en mayúscula, no dependen de la cantidad de materia, bueno, o de masa, le voy a poner, de la cantidad de masa que tiene el cuerpo.
Ejemplos. Ejemplo de que, por ejemplo, la densidad, la que acabamos de ver. Es decir, la densidad de los objetos es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Aquí se los dije antes de que copien, antes de que copien esto, se lo explico. Les dije que la densidad del agua es la misma sin importar que tengamos un recipiente grande de esa sustancia o un recipiente chico. La densidad sigue siendo la misma. Lo puse en el ejemplo del agua. En un metro cúbico le caben 1000 kilogramos, por eso la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si tuviéramos una tina de 5 metros cúbicos, la densidad sería 5000 entre de 5, ¿cuánto es? 1000. Ven, se conserva. No depende de la cantidad de masa. Aquí aumentó la masa. Ven, aumentó la masa de 1000 a 5000. Pero la densidad, ¿cómo se mantuvo? Se mantuvo igual. Bueno, como dije, este es un larro. Póngale aquí como una cola. Ahí está. Entonces, ahí está. La densidad no depende de la masa. Entonces, este es un ejemplo de cantidad o de propiedad intensiva. Esa es la clásica que siempre preguntan, así que pónganla. Otro ejemplo es la temperatura. Ahorita vamos a decir qué es la temperatura. Y como noción, así antes de que copien, ¿por qué la temperatura no depende de la masa? Porque bien, dos cuerpos, uno de mucha masa y uno de poca masa, pueden tener ¿qué? La misma temperatura, ¿no? Es decir, no tienen el mismo volumen, ¿sí? Por eso el volumen es una cantidad extensiva que depende de la masa. Porque a mayor masa, mayor volumen. Pero la temperatura puede ser la misma ¿en qué? En estos dos objetos, no importa la masa que tengan, si este tiene mucha masa o este poca masa. Es como en el anterior, estas dos tinas grandes que tienen la misma densidad de agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y a su vez, estos dos objetos pueden tener exactamente la misma temperatura. Bueno, sé que quizás a algunos se les es difícil de entender. Bueno, hagan de cuenta que la temperatura es 50 grados centígrados. Porque dicen, pues, cuando yo caliento más agua en una olla más grande, me tardo más tiempo en calentarla que una olla chiquita, ¿no? Pero esa es otra cantidad que se llama calor. Calor y temperatura no son lo mismo, son cosas distintas. Calor es la energía que uno le traspasa al objeto. Entonces, efectivamente, el grande requiere un calor más grande que el chico, ¿sí? A manera de que se entienda. No vamos a hacer ejercicios de esto, nada más es para que se entienda. El calor es masa por una constante C, que ahorita, bueno, algo llamado calor específico C, por la temperatura. Pero en la fórmula de calor aquí ya viene la masa, ¿no? Entonces ya depende de la masa, por eso es una cantidad extensiva. Pero la temperatura no. La temperatura no depende de la masa. Entonces, bueno, nada más esto es a manera de ejemplo. Entonces la temperatura también es una propiedad intensiva que no depende de la masa. La que sí depende de la masa es el calor, que es distinto. Otra vez, ¿qué es el calor? Es la cantidad de... Sí, la energía que absorbe un objeto. O que expulsa un objeto también. Bueno, ¿copien eso? Bueno, como dije, la química orgánica a unos le llaman la química de los seres vivos y estudia en su mayoría compuestos con carbono. ¿Dónde consumimos el carbono? En el azúcar. El azúcar es un carbohidrato. Carbohidrato significa que tiene carbono e hidrógeno. Entonces ahí es donde consumimos el carbono. Y sí, obviamente, no todas las formas de carbono son saludables. Por ejemplo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son los componentes de la contaminación. Esos no son saludables. Sí, también el dióxido de carbono está presente en la exhalación de nosotros. Es decir, nosotros inhalamos y exhalamos. Entonces, sí no es bueno que uno respire el aire que uno expulsa.
Por eso es bueno dejar las ventanas abiertas en la casa. Y lo digo porque, bueno, hay personas que por esta situación de la pandemia, sellaron toda su casa hasta las ventanas. Entonces no es bueno porque están respirando el aire que expulsa. Entonces tampoco es bueno. Bueno, entonces y sigan usando así el cubrebocas. Nada más digo que pues hay que darse un tiempo libre en su casa para respirar normalmente. Química inorgánica. Estudia compuestos que carecen de carbono. Como dije, se tiene esta división porque el hecho de estudiar el carbono, que es fundamental para los seres vivos, se tiene toda esta subdivisión. Se estudian demasiados temas. Ahorita nada más se ve aquí conceptualmente, pero abarca muchos temas. Y pues sí, la química inorgánica estudia compuestos que carecen de carbono. Bueno, entonces sigamos.